Hola, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros en un café con CEMEM a Rafael Català. Es un placer tenerte con nosotros, Rafa, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Rafael Català, como sabéis, por todos conocido, es abogado, político, escritor, profesor. En la faceta política, quizás la más conocida hasta ahora, ha ostentado las posiciones de, entre otras, porque han sido muchas, pero de ministro de Fomento y también recientemente, 2014-2018, ministro de Justicia. Actualmente, Rafael es socio del despacho Carles Cuesta y presidente del Consejo de Administración de AC Hoteles. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, y otra cosa muy importante, presidente de la Corte Española de Mediación. En ese sentido. Muy bien, encantado de participar en este formato tan agradable de un café y más para hablar de mediación. Eso es un tema apasionante y ahí me gustaría preguntar ¿cómo ves tú la mediación? ¿Cuál ha sido la evolución de la mediación en los últimos años y cuál es tu perspectiva de futuro en este sentido? Bueno, yo creo que venimos casi de la nada. En España no tenemos tradición de utilizar la mediación como fórmula de solución de conflictos. Por lo tanto, la ley del año 2012 en el ámbito civil y mercantil ha ido creando un espacio nuevo para que las empresas y los particulares podamos usar la mediación como fórmula alternativa a la solución de conflictos frente a la jurisdiccional. Pero también hay que reconocer que la mediación hoy está en proceso de creación, de crecimiento, ¿no? Es una criatura que está creciendo, todavía es débil, es pequeñita, hay que alimentarla, hay que darle energía porque tiene mucho, yo creo que tiene un gran potencial, pero todavía hoy la realidad es que en España se hace muy poquita mediación. ¿Cuál piensas que son las principales causas de que eso suceda? Porque la ley ya se traspuso en 2012, ¿no? Pasan muchos años. Hace ya 12 años y por lo tanto, tenemos ya una cierta experiencia en este sentido y un buen instrumento legislativo. Yo creo que la ley de mediación civil y mercantil da las herramientas para que pueda haber en España una práctica de mediación. Muchas veces pensamos que son las leyes las que tienen que cambiar la sociedad, pero es claro que la sociedad no se cambia por decreto, la sociedad se cambia por una transformación cultural que va a llevar mucho tiempo. Nosotros en España estamos acostumbrados a residenciar ante los tribunales cualquier disputa, civil, penal, administrativa, laboral, familiar, la que sea. Vamos a un tribunal, vamos a un juez. Cambiar esa cultura por una cultura más del diálogo, del consenso, de la negociación, del acuerdo entre las partes, que es lo que reside en el entorno de la mediación, pues cuesta tiempo. Y yo creo que los que dirigimos instituciones, como es tu caso aquí en la Cámara de Madrid o el mío en la Cámara de Comercio de España, pues tenemos la obligación de hacer mucha difusión, mucho apostolado, mucho convencimiento para que los agentes protagonistas sepan que en la mediación pueden encontrar muy buenas soluciones. En el cambio legislativo, ¿cuál es tu visión a ese respecto? ¿Crees que está cubierto con lo que hay ahora mismo o que se debería hacer algo más para impulsarlo? Bueno, yo que he trabajado, como tú apuntabas en la introducción, toda mi vida profesional en el sector público, desde que ingresé con 24 años en la administración, creo firmemente en el poder transformador que tiene el Estado de Derecho, las normas. Por lo tanto, antes decía que la sociedad no se cambia por decreto, pero también es verdad que tiene que haber impulsos desde las leyes. Por eso, además de contar con una buena ley de mediación, como la que tenemos, que no creo que haga falta una reforma ni hacerle cambios, siempre hay detallitos que mejorar, pero yo creo que ahora mismo la clave es otro proyecto de ley que está en proceso de elaboración, la Ley de Eficiencia Procesal, que obliga a, antes de acudir a los tribunales, intentar una sesión de mediación al menos, porque yo creo que lo que nos pasa a las empresas, a los ciudadanos, es que la mediación es una gran desconocida. Estoy seguro que salimos a la calle y preguntamos a la gente, no sabe qué es la mediación, el que sabe un poquito no lo diferencia del arbitraje, no sabe que la mediación es un acuerdo entre las partes, no viene nadie a decirte lo que tienes que hacer. Por lo tanto, a mí me parece un gran acierto ese incentivo, ese mandato de la futura ley de eficiencia procesal que nos va a decir, usted puede ir a los tribunales, eso es un Estado de Derecho, eso es la tutela judicial efectiva, pero antes de llevar el caso al tribunal, siéntese con su contraparte, hablen ustedes, discutan, encuentren una solución acordada y si no la encuentran, pues siempre tendrán la fórmula jurisdiccional.
Yo creo que si esa ley finalmente se aprueba, como espero, va a ser un cambio importante porque nos va a poner a todos en el sillón, en el sofá, de discutir con nuestra contraparte. El conflicto forma parte de la vida, en la familia, en la pareja, en el trabajo, en los negocios. El conflicto está presente. Los conflictos hay que gestionarlos, hay que resolverlos y no es verdad que la única manera de resolver un conflicto sea irte a un juez a ver quién tiene razón. ¿Por qué no promovemos más la cultura del diálogo, de la negociación y resolvemos los conflictos como personas maduras, responsables, ayudados por expertos, en este caso los mediadores? Yo creo que eso es una clave importantísima. Ahí voy, ¿no? Quizá a veces hay ese miedo de decirnos que nosotros nos podemos resolver todos los conflictos porque somos autosuficientes. Para mí es un poco el símil lo que pasaba hace unos años con el psicólogo, con el coach, que estaba como mal visto porque era como una incapacidad mal entendida de que no sabíamos gestionar las cosas, ¿no? Y en esto lo que sucede muchas veces, o por lo menos esa es mi impresión, con el tema de la mediación y del mediador, es como, no, es que yo ya he negociado, ¿no? Te digo muchas veces ya, pero es que es diferente, es que este tercero te va a ayudar porque es un experto en eso y tiene esas técnicas, recursos diferentes a ver las cosas de otra forma. Así es. Yo creo que, como decíamos antes, hay un gran desconocimiento en torno a la mediación, pero creo que como la sociedad en general no sabe qué es las empresas. Nosotros desde las cámaras de comercio tenemos una labor de divulgación y de difusión importantísima, eso es lo que tenemos que hacer fundamentalmente. No solo ser centros de mediación, que también, sino sobre todo difundir y convencer a las empresas de que esa posibilidad existe y que cuando tienes un conflicto con un proveedor o con un cliente o con un stakeholder, le puedes llevar al tribunal y que sea un juez el que diga qué ha pasado aquí, pero ¿por qué no buscas una fórmula ayudado por un experto? Que muchas veces yo digo que los abogados no somos necesariamente los mejores mediadores, porque la mediación, como tú te apuntabas, es un conjunto de técnicas, es entender la posición del otro, es encontrar fórmulas intermedias. La vida nadie tiene razón al 100% en nada, como decía, y eso nos pasa en lo cotidiano, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Bueno, crear esa cultura de cuando tienes un conflicto, resuélvelo y resuélvelo dialogando, no yendo al juez para que dicte una sentencia, porque a veces se gana y a veces se pierde, y seguramente las soluciones negociadas que se quedan en una zona intermedia son buenas para todos. Sin duda. Y ahí, desde el ángulo del derecho comparado, ¿cuál es el análisis que tú has hecho? ¿Crees que otros países a nuestro alrededor de la Unión Europea nos llevan ventaja en ese sentido o vamos más o menos a la par? No, yo creo que vamos retrasados porque, como sabemos, hay como dos grandes bloques de entornos jurídicos, los sistemas anglosajones y los sistemas latinos. Nosotros estamos en el sistema latino tradicional y, por ejemplo, Italia, que es la cuna del derecho romano, obviamente, pues hace ya tiempo que aprobó una ley de mediación y tiene una buena experiencia de funcionamiento de los órganos de mediación y de resolución alternativa de conflictos, que bueno, pues, encuentra soluciones, desjudicializa el conflicto, reduce los casos ante los tribunales. No nos olvidemos que en España cada año, es una barbaridad, los españoles llevamos más de 6 millones de asuntos ante los tribunales. Es que un juicio mercantil de media, y hay los que se van mucho, está en 4 años. Los costes de un proceso judicial, bueno, pues el que ha tenido un pleito sabe cuánto le cuesta. El abogado, el procurador, las costas si te caen, bueno, pues todo eso yo creo que es un buen incentivo para, oye, ¿y este otro camino, esta alternativa? Yo creo que en Italia dieron pasos en esa dirección, nos han enseñado que se puede avanzar en la mediación y por eso yo creo que somos de los rezagados, estamos en el pelotón de los rezagados en este asunto. A ver si ponemos el acelerador, ¿no? Y conseguimos convencer. ¿Qué les dirías a los empresarios que nos escuchan para impulsarles, ¿no? Empujar? ¿Por qué deberían probar la mediación, acudir a la mediación? Pues les diría en primer lugar que, como ellos bien saben, uno de los aspectos más importantes de una empresa son sus relaciones comerciales, son sus clientes, son sus proveedores. Eso es un activo muy importante de una empresa. No te conviene perderlos, no te conviene tener problemas con tus clientes ni con tus proveedores. Y cuando los tengas, te conviene resolverlos amigablemente, resolverlos dialogando, entendiendo lo que ha pasado, por qué ha sucedido. Como digo, no hay blancos y negros, nadie tiene el 100% ni el 0% de las responsabilidades de los conflictos. Y además de eso, de mantener y conservar las relaciones comerciales que son tan importantes, que como antes decía,
en términos de tiempos y en términos de costes, la mediación es mucho más eficiente que el proceso jurisdiccional. Por lo tanto, inténtalo, pruébalo y seguramente vas a encontrar un mediador que va a ser una persona experta, que te va a entender a la contraparte, se os va a sentar juntos, os va a ayudar a que habléis, a que hablen las partes, y en un porcentaje, no sé, no me atrevo a prejuzgarlo, pero habrá muchas soluciones y habrá una satisfacción, porque cuando se resuelven los problemas, yo creo que todos nos quedamos satisfechos, ¿no? Hemos sido capaces, insisto, el conflicto forma parte de la vida. Resolverlos es una obligación de organizaciones maduras y de directivos responsables. Y para los que nos estén escuchando, que ahora digan, estoy convencido, ¿no? Para el siguiente, el problema que tengo encima de la mesa o el siguiente, quiero acudir, ¿no?, a mediación, pero no lo tengo pactado en el contrato, ¿qué les aconsejamos hacer? Bueno, de futuro, que incorporen la cláusula estándar de que las partes en caso de conflicto acudirán a una mediación, tal, eso previo a la cláusula estándar que ponemos todos los abogados, de se someten a los tribunales de tal y tal localidad, ¿no? Eso como para el futuro. Y de momento, pues que cuando surjan esos conflictos, en contratos que incluso no prevean la mediación, o sea que no es obligada, digamos, que aún así, que a su abogado le diga, oye, proponle a la otra parte, vamos a sentarnos, a dialogar. Yo creo que eso, no sé si a alguno le sorprenderá, pero yo creo que es un mensaje positivo. Cuando yo aquí tengo un problema, en vez de decir, yo contigo no tengo nada que hablar, que nos diga el juez quién tiene razón, que es muy duro, ¿no?, muy frío, si te digo, oye, ¿por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos tomamos un café y charlamos de lo que nos ha pasado? Pues seguramente eso es mucho más maduro y mucho más satisfactorio si encuentras la solución. Si al final están las partes muy enconadas y no hay manera de encontrar solución, pues oye, a los tribunales y que funcione nuestro Estado de Derecho. Porque no pierden nada por acudir, claro, en ese sentido, ¿no? Todo ese entorno es confidencial y luego siempre está la vía abierta a los tribunales. Por supuesto, siempre, eso por supuesto siempre estará, no es una alternativa, es una condición previa, pero que siempre puede ser al tribunal. Y si ves, yo creo que las cosas se ven pronto, ¿no? Cuando tienes una primera sesión de mediación, ves las posiciones de las partes, el mediador te ayuda a intentar entender al otro. Si ves que esto no va a tirar, yo creo que en 2 sesiones o 3 sesiones lo tienes claro, no has perdido demasiado tiempo, los costes son bajos y por lo tanto, como tú decías, no has perdido nada, no, por intentarlo. Y también se puede más acudir a ella iniciado un procedimiento judicial, ¿no? Para los que tengan un procedimiento judicial o arbitral vivo, pueden levantar la mano, ¿no?, pedir una suspensión y acudir al Centro Español, a CEMEM, al que quieran e iniciar una mediación. Así es. Se está haciendo mediación hoy en España, hay muchos centros de mediación, los colegios profesionales, de procuradores, de notarios, de registradores, de psicólogos, la Cámara de Comercio de Madrid, la Cámara de Comercio de España, o sea que por opciones hay muchísimas. Por lo tanto, eso que dices de cuando tienes un proceso judicial, levantar la mano y decir, oye, paramos un momento y las partes van a negociar. Yo creo que hay muchos jueces, conozco lógicamente a muchos, que lo promueven, lo fomentan y dicen a los abogados, ¿por qué no se reúnen ustedes y alcanzan un acuerdo y se lo notifican a este tribunal? Pasa en materia de familia, pasa en materia laboral, en materia civil. Yo creo que hay jueces que saben de esto que estamos hablando nosotros, que están de acuerdo con ese concepto, no tienen miedo a perder su trabajo. 6,5 millones de asuntos dan para que trabajen mucho los jueces y muy bien. Y yo creo que ese incentivo a la solución pactada y dialogada, yo creo que es propio de una sociedad madura y una sociedad democrática, que estaría muy bien que en España cada vez más fuésemos en ese camino. Pues muchísimas gracias, porque creo que después de escucharte nadie puede tener una duda que hay que probarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo para luego poder tener una opinión al respecto y dar la oportunidad a la mediación de que entre dentro del ámbito, ¿no?, empresarial para resolver los conflictos del día a día. Muchísimas gracias, Encantado, Rafael, por acompañarnos. Un placer.